El gobierno resolvió retirar del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal los cambios vinculados a la libertad anticipada a raíz de la polémica que se había generado justamente en torno a este punto. El tema seguirá siendo analizado por el Poder Ejecutivo y las bancadas parlamentarias. Esa medida había provocado críticas de la oposición, que advirtió que el Poder Ejecutivo procuraba liberar presos y que, por lo tanto, aumentaría la inseguridad. Uno de los cuestionamientos más fuertes fue planteado por el senador colorado Pedro Bordaberry durante la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, la semana pasada. Pero también hubo otro tipo de reparos. Hubo objeciones concretamente de organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crisol, esta última una agrupación de expresos políticos. Desde ese sector se había advertido sobre la posibilidad de que la libertad anticipada alcanzara a represores de la dictadura condenados. El presidente Yamandu Orsi fue consultado ayer en rueda de prensa y aclaró que la libertad anticipada existe y que lo que se buscaba era ampliarla a delitos hoy no contemplados. Sin embargo, agregó que los cuestionamientos de la oposición y de organizaciones sociales llevaron al gobierno a reconsiderar esta posibilidad. Vamos a profundizar justamente en esta noticia. Estamos para eso en comunicación con el senador colorado Pedro Bordaberry. Senador Bordaberry, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, Romina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo vio la decisión, en primer lugar, la decisión del gobierno de dar marcha atrás con esto que tanto había generado discusión, polémica? Bueno, en primer lugar, creo que está bueno que cuando a alguien se le señala un error, lo rectifica y corrige. Y me parece que eso habla muy bien de un gobierno que escucha, que a veces en la pasión de las interpelaciones hay una cierta confrontación, pero más allá de eso queda que el gobierno escuchó, rectificó y eso es muy bueno, ya está. Es decir, con solamente eso ya alcanza para poder decir que la interpelación de algo sirvió. Creo que se había planteado ya bastante para qué sirven las interpelaciones y varios lo cuestionaban, ¿no? Incluso cuestionaban que se hiciera en el Senado, no el diputado, porque no se iba a poder lograr censuras. Bueno, esta es la prueba que en un sistema democrático este tipo de instancias sirven para un intercambio y para rectificar errores y corregir rumbos. Para usted la interpelación llevada a cabo la semana pasada por usted al ministro Carlos Negro, donde planteó este tema, ¿no? Fue uno de los ejes, ¿fue la que incidió en esta decisión? No sé si solamente esto es lo que incidió, lo que sí puso el tema arriba, se cuestionó, el gobierno en la interpelación negó que iba a hacer esto, después salió la directora del Instituto de Rehabilitación diciendo que era así, efectivamente, como nosotros señalábamos, incluso señaló que eran 2.500 personas las que proponían liberar de nuevo. Sí, después corrigió, ¿no? Dijo que eran 400. Está bien, a ver, pero bueno, no voy a entrar de vuelta a una discusión de un tema que ya está sacado, ¿no? ¿Para qué entrar en eso? Pero en realidad eran 2.500, digo, pero ¿para qué entrar? Pero lo importante es lo otro, yo no entremos vuelta en la polémica, se arregló. Escucharon, no van a liberar presos como hicieron en el 2005 y como hicieron en 2017. Bueno, ayer había algunos legisladores del oficialismo, la senadora Betiana Díaz, concretamente, que cuestionaba ese argumento que usted había manejado, ¿no? Decía, usted insistió mucho en que el gobierno iba a liberar presos y acá lo que se planteaba no era necesariamente que el gobierno liberara y presos discrecionalmente, ¿no? Era una decisión del juez que iba a decidir caso a caso en aquellos delitos graves que hoy en día tienen impedido la libertad anticipada, ¿no? No te voy a explicar a ti, Romina, lo que es la comunicación, pero obviamente tiende a ser una simplificación. El gobierno propuso en su Plan Nacional de Seguridad terminar con la saturación de las cárceles a partir de institutos liberatorios procesales penales.
y después propuso en un proyecto de ley que presentó el jueves antes de Semana Santa, una ley por la cual, mediante libertad anticipada, los violadores, los rapiñeros, los homicidas, los delincuentes podían salir anticipadamente. Eso lo propuso el gobierno. Entonces, a ver, no lo digo yo, lo dice la página 99 del Plan Nacional de Seguridad Pública y la página 93, y lo dice el proyecto de ley presentado por el gobierno. Presentaron propuestas, medidas, intenciones para liberar presos, y ahora la dejan sin efecto. Entonces, ya creo que volver a discutir lo que es evidente. Respeto mucho a Betiana, que es una gran trabajadora. Creo que no tenemos que seguir peleándonos, sino celebrar que hubo un acuerdo finalmente, después de discusiones tan duras. El gobierno rectificó el error y retiró el artículo, y eso es lo positivo. Pero usted en principio no está de acuerdo con ninguna habilitación de la libertad anticipada. Pienso en que, porque es un régimen que en otros momentos del país existió, ¿no? Incluso para los delitos que ahora se estaba planteando volver a darle la posibilidad. Para los delitos graves, en muchos momentos estaba prevista esta posibilidad, y ahora se señalaba, bueno, después de que la persona hubiera cumplido más de 3/4 partes de su condena, ¿no? Y previo fallo, previo informe y habilitación del propio juez, que era el que tenía que tomar la decisión, ¿verdad? Sí, mira, la historia es así. El Frente Amplio, a propuesta del Frente Amplio y con sus mayorías en el año 2018, limitó la libertad anticipada del caso de femicidios, delitos sexuales y otros delitos. Después de eso, en la LUC se limitó para el caso de rapiñas, homicidios agravados y otros más. Y después en la ley de presupuesto del año 2020 se limitó para el caso de narcotráfico, etcétera, etcétera. La propuesta actual del gobierno era sacarla para todos esos delitos y que vuelva a haber, en el caso de copamiento, violadores, homicidas, asesinatos graves, la posibilidad de liberarlos. Y yo con eso no estoy de acuerdo, y veo que el Frente Amplio finalmente no está de acuerdo porque retiró su propuesta. Nadie de la oposición, la coalición republicana, Partido Nacional, Partido Colorado, estaba de acuerdo con esa propuesta. Estuvimos todos muy firmes en oponernos a ello, y hoy el Frente Amplio lo aceptó. Así que me parece que es algo, por suerte, por el momento superado. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía respecto a, ¿usted no ve bien en ningún caso la posibilidad de permitir la libertad anticipada, dado por otro lado la contracara, ¿no? El problema de sobrepoblación carcelaria que tenemos, la situación propia de las distintas cárceles del país? En todos esos casos de delitos graves, copamiento, violadores de niños, homicidas, etcétera, etcétera, no estoy de acuerdo. Claramente no estoy de acuerdo. Creo que si hay hacinamiento en la cárcel, la solución no es largar a esos delincuentes, homicidas, violadores, etcétera, a la calle. La solución es construir más cárceles, porque si vos largás esos a la calle, lo que nos sucede es que los honestos terminamos encarcelados en nuestros hogares poniendo rejas. Esa es la realidad. El gobierno no puede solucionar su problema de hacinamiento largándolos a la calle y provocando la misma inseguridad que provocó en el 2005 y que provocó en el 2017. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Lo que tiene que hacer es construir más cárceles en un sistema que realmente rehabilite y no mortifique. Pero ese es el camino. Yo no creo que liberando violadores, liberando copadores, liberando rapiñeros, se logre más seguridad. No me parece que sea el camino, y creo que nadie de la oposición está de acuerdo con eso, y por suerte ayer el Poder Ejecutivo dijo: retiro ese artículo porque no estoy de acuerdo. Pero para usted no era suficiente las garantías que podía, o la evaluación que podía hacer un juez al respecto. Digo porque el juez era el que tenía que evaluar si esa persona efectivamente estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad, ¿no? No, yo creo que el que violó, yo creo que el que mató, yo creo que cometió un homicidio grave, ese es los casos de homicidios graves que estamos hablando, de los delitos graves que estamos hablando, no debiera tener el beneficio de la anticipada. Eso ya fue evaluado en el momento en que el juez dictó la sentencia. Tú sabes que la sentencia, el código la fija entre determinada cantidad, tanto y tanto, y en ese momento el juez
en ese momento el juez analiza las atenuantes y las agravantes. Si encima de analizar atenuantes y agravantes después viene y larga antes, entonces el sistema penal termina siendo de una benignidad tal con los que delinquen que no nos protegen a los honestos. Esa es la realidad. Por eso me parece que en esos casos, de acuerdo a la ley que había aprobado el Frente Amplio en el 2018, está claro, ¿eh? De acuerdo a la ley que había aprobado, las dos leyes que había aprobado en 2020 la coalición republicana, no tienen que tener acceso a esos beneficios. Quien mata, quien le quita la vida a otro ciudadano, quien viola, quien agrede sexualmente no debería tener acceso a ese beneficio. Esa es mi posición. Usted mencionaba que el camino tiene que ser la construcción de cárceles, ¿no? Sin embargo, bueno, hay en esa línea, el plan de seguridad plantea lo mismo, pero de hace años que venimos con una situación insostenible, ¿no?, del sistema carcelario, mientras que tenemos un 65% de presos que reinciden, ¿no? Porque no se les da tampoco oportunidad de mejorar su situación y de, por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen adicciones y demás, poder tratarse. Sin embargo, esto pasan los gobiernos y se puede plantear la construcción de una cárcel más, pero da la sensación que no vamos a tener una solución de fondo. ¿Para ustedes es la única esto, construir más cárceles? ¿O es partidario de analizar alguna otra alternativa al respecto para atender justamente la situación del sistema penitenciario, ¿no? Distinto es la situación, y entiendo lo que usted dice en cuanto a la seguridad pública, pero para la situación del sistema penitenciario en particular. Mira, coincido 100% contigo. Yo en el año 2011 presenté un proyecto creando el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado. En el 2015 volví a presentar ese proyecto de ley en la nueva legislatura. No lo aprobaron. En el febrero del año pasado volví a presentar el proyecto de ley creando un Instituto Nacional de Rehabilitación para tener unas cárceles dignas y realmente una política en serio en materia carcelaria. Y se lo mandé al ministro Negro. El ministro Negro dijo, estoy de acuerdo con ese proyecto. El año pasado, 4 veces en el Parlamento le preguntamos en sus comparecencias al ministro Negro qué pasaba, si estaba de acuerdo con el proyecto, por qué no lo aprobaba. Nos dijo, en la última, que ya fue por septiembre, está pronto, lo mando esta semana. Está pronto, lo mando esta semana. Vino en enero el ministro al Parlamento. Nos dijo, está pronto, lo está viendo la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se lo recordamos el otro día, dijo, esto está casi pronto, ya va a venir, ya va a venir. Lleva 1 año y pico y muchos años el país sin encarar el tema. Nosotros estamos haciendo de la oposición lo que tenemos que hacer. Le presentamos propuestas para convertir ese sistema que tú describiste y es tan malo en un sistema que realmente rehabilite, que realmente tenga otra orientación. Pero el ministro parece no tener urgencia en estas cosas. Te puedo mandar todas las versiones taquigráficas con mucho gusto, te las voy a mandar para que las veas. El ministro está diciendo está pronto y no lo manda, y lleva 1 año y pico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ese es otro motivo de la interpelación. Era, ministro, vamos a probarlo. Es decir, era evitar que largue presos y era tener un Instituto Nacional de Rehabilitación que realmente rehabilite, que realmente encare la cosa de otra forma. Sí, además, ese tema concretamente ha estado, por ejemplo, si no recuerdo mal, en programas de todos los partidos políticos, ¿no? Hay en general un consenso en el sistema político. Falta que se ejecute, ¿no? Porque es un tema largamente postergado, largamente está clarísimo el diagnóstico, pero no se lleva a cabo. Es desesperante. Pero, a ver, están las versiones taquigráficas, donde el ministro dice, está pronto, esta semana lo mando. En enero dijo, está en la Oficina Nacional de Servicio Civil y ya se los mando. Y el otro día dijo, bueno, lo que pasa es que lo estamos armando y no es tan fácil. Pero, a ver, no hay tema más importante. El narcotráfico y la reincidencia son los 2 temas básicos que hoy tenemos que enfrentar para solucionar el problema de la seguridad. Por eso interpelamos, para estas cosas, para que tú me preguntes, para que la gente sepa, y para que el ministro, así como echó para atrás con el tema de liberar presos,
eche para adelante con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Le planteo otra consulta, porque en estos días ha surgido, ¿no? Se envió la semana pasada un proyecto de ley promovido por un diputado colorado, Rodrigo Martínez, el proyecto de la justicia terapéutica, ¿no? Que también plantea, en este caso, alternativas a la prisión para casos de delitos leves, ¿verdad? En aquellas personas que cometen un delito leve y que son consumidores problemáticos de sustancias, ¿no? Y lo que se plantea a cambio en este proyecto es específicamente ir por otro lado, ir por un tratamiento, que esa persona no ingrese a prisión y que efectivamente reciba un tratamiento para su adicción. ¿Usted lo apoya o también tiene reparos al respecto? Mira, como está presentado en el proyecto del Código del Proceso Penal y el Plan Nacional de Seguridad Pública, no. Como está presentado por el diputado suplente del Partido Colorado, sí. Y te marco las diferencias. En el CPP en el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, quieren volver a que sea libre. Y se dieron abusos. ¿Te acordás? El caso de San Ramón, la condición que se puso para suspender el proceso era hacer 100 tortafritas. En el caso de uno que intentó robar un cajero en Pocitos, la condición que se puso era que no se acercara durante un tiempo a 500 metros de un cajero. Es decir, cosas que no van las cosas. Ahora, si es un delito menor, por ejemplo, robó una bicicleta y es adicto, en vez de ir preso, que tenga que ir a hacerse un tratamiento para abandonar su adicción y mejorar, parece sensato estudiarlo para esos casos específicos, pero no para lo otro. Ahí parece que será así. Ahí hay un problema. En el Uruguay no hay instituciones suficientes como para atender esa situación. Usted ahí también está abarcando entonces lo que plantea la reforma del Código del Proceso Penal en cuanto a la suspensión condicional del proceso. Claro, eso no puede ser en la forma que se plantea, de vuelta a piedra libre. Pero ahí los que participaron en la iniciativa señalan eso, ¿no? Que lo que se está planteando es justamente tomar la experiencia anterior que se entendió que había sido un problema, que había carecido de controles suficientes, y corregir en base a eso, que efectivamente se den controles por parte del Estado cuando se lleva a cabo una pena sustitutiva a la prisión, pero controles efectivos, ¿no? No, discúlpame que te haga una precisión técnica. No es una pena esto. Es una condición. Está bien, ahí está. No seguir adelante. Sí, es preciso. Hay que hacer esa precisión. Sí. Entonces, ahora, la experiencia anterior te dice que cómo se hizo, no. Ahora, la propuesta del gobierno del Frente Amplio es hacer lo que se hizo mal de vuelta. Es decir, cuando vos lees la propuesta del Código del Proceso Penal de la suspensión condicional del proceso, en realidad están proponiendo lo mismo. Lo que se propone en este proyecto que tú citaste es exclusivamente que vaya y se trate por su adicción a la droga, en el caso de delitos menores. En el caso de lo que propone el gobierno Frente Amplio, aparte es subir el umbral de los delitos, llevarlo a los que tienen por lo menos menos de 3 años de pena de penitenciaría, con lo cual está ampliándolo y no lo está focalizando en eso de la justicia terapéutica, lo cual es un error del proyecto. Pasando limpio, ¿usted apoya o en principio está a favor de estudiar y analizar el proyecto de justicia terapéutica que lo presentó un senador suplente colorado, pero también está incluido en el Plan Nacional de Seguridad, pero sí... No, discúlpame. Lo presentó un diputado suplente en un senador colorado, sí, pero no está incluido en el Plan Nacional de Seguridad Pública. El Plan Nacional de Seguridad Pública revive el sistema anterior de piedra libre, de las tortas fritas y de no acercarse a los cajeros. Pero menciona justicia terapéutica. Este es un caso específicamente para terminar con la adicción. Es decir, no confundamos, son cosas muy distintas. Este es un trabajo profundo, serio y que realmente está bien orientado. ¿Qué es lo que falta? No al proyecto, sino al Estado, tener centros donde realmente poder atenderte contra la adicción, que hoy en día no es muy costoso, cuestan alrededor de 70.000 o más pesos por mes,
y que obviamente que el Estado no está brindando ni puede brindar para la cantidad que hay. De repente habría que traer junto con el proyecto también esa atención, porque si no va a ser una norma que no se va a poder cumplir. Sí, está previsto, es un proyecto piloto, ¿no? 40 personas en primer lugar. Pero volviendo entonces, estaba tratando de pasar en limpio. Esta iniciativa, usted la marca con esa salvedad, pero vuelvo a la reforma del Código del Proceso Penal. Usted planteó esta objeción que tenía con la libertad adelantada. Y el gobierno optó por este camino, ¿no? De dar marcha atrás y buscar, en todo caso, un articulado de consenso. Pero ahora lo que está planteando tiene que ver con la sustitución condicional del proceso, que es otro aspecto clave dentro de la reforma para estos delitos leves. Entonces, ¿ahí va a continuar con otras objeciones por ese lado, a partir de lo que decía, de lo que ha sido la experiencia anterior? Sí, claro, yo no quiero que vuelvan a tener una condición de 100 perritas. Obviamente que no. No, porque ¿sabes lo que pasa con la suspensión condicional del proceso? Cuando se cumple la condición, se extingue el delito. ¿Qué quiere decir que se extingue el delito? Es como que nunca existió. Entonces, el que cometió ese delito y se suspendió y después se cumplió la condición, queda sin antecedentes. Entonces puede volver, por ejemplo, a hacer una tentativa de hurto, una tentativa de rapiña, y puede volver a ampararse de esto. Entonces, yo creo que no lo estudiaron a fondo en la situación. Tú me dices que parece que dicen que quieren tener en cuenta la experiencia anterior. No la están teniendo en cuenta. Si analizan cuáles fueron las condiciones que pusieron los jueces para suspender el proceso y extinguir el delito, vas a ver que no parece estar previsto en la propuesta del gobierno. Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Chao, chao.